En esta asamblea sinodal estamos trabajando a partir de un documento que es fruto de un laborioso esfuerzo de recoger la escucha de aportes de miles de voces. Al leerlo, nos ponemos a la escucha unos de otros, con el deseo de escuchar al Espíritu Santo. En este capítulo 2, ¿qué querrá decirnos el Espíritu Santo acerca de los más pobres y pequeños de nuestra ciudad? ¿Qué quiere decirnos a través de ellos, que tienen aún sin saberlo las llaves del reino? Y esa lectura meditativa hace que surjan distintas resonancias en nosotros, que proponemos en diálogo a través de los círculos mínimos y menores. Si tuviera que poner un título a las resonancias que voy a hacer referencia, lo que resonó en mí, podría decir que el título sería Compartiendo con los pobres la alegría del Evangelio. Y voy a desarrollar 5 resonancias. La primera es, el Espíritu del Señor está sobre mí. Empezamos por el icono que acompaña el documento, icono que está aquí abajo nuestro. La visitación misionera de la Virgen y el encuentro con Isabel. En el número 67 se afirma, la Virgen vive aquello que canta, Dios acordándose de su misericordia la mira con bondad, socorre al pueblo, eleva a los humildes y hace justicia a los pobres. María canta el Magnificat, y por qué no imaginar que no solo canta sino que también baila, como lo hacen hoy muchos de sus hijos e hijas que le expresan su cariño en la piedad popular con distintas danzas. La Virgen, llena del Espíritu Santo, canta con alegría la misericordia de Dios para con los más pequeños y pobres. Ella lleva a Jesús en su seno e intuye que algo nuevo ha comenzado, porque nunca como en ese momento Dios ha bajado a escuchar el clamor de su pueblo. Un proceso se ha puesto en marcha y que incluye la vida oculta en medio del pueblo, como hijo del carpintero, como un trabajador más. Hay que esperar 30 años para que el episodio que nos relata Lucas en el capítulo 4 y que recoge nuestro documento de trabajo como un texto inspirador para una iglesia porteña servidora de la caridad, pueda ser escuchado. Jesús, conducido por el Espíritu, llega a Nazaret, al lugar donde se había criado, y en la sinagoga lee el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, y agrega, esto se ha cumplido hoy. Es así que el camino de Jesús comenzó en las periferias, va desde los pobres y con los pobres hacia todos. Jesús va formando en torno a sí una comunidad itinerante y misionera. En ese caminar junto a Jesús vemos a los 12, también a los 72 y obviamente un grupo importante de mujeres que acompañan. Ahora bien, acerca de esta intimidad itinerante con Jesús, nos dice el Papa Francisco. El Evangelio habla de Jesús que habiendo salido del Padre recorre con los suyos los campos y poblados. No se trata de un recorrido inútil del Señor. Mientras camina, encuentra. Cuando encuentra, se acerca. Cuando se acerca, habla. Cuando habla, toca con su poder. Cuando toca, cura y salva. Llevar al Padre a cuantos se encuentra es la meta de su permanente salir, sobre el cual debemos reflexionar continuamente y hacer un examen de conciencia. La Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el Verbo Divino conjuga en su divina misión. Salir para encontrar sin pasar de largo, reclinarse sin desidia, tocar sin miedo. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada.
La misión se realiza siempre cuerpo a cuerpo. En esto de conjugar verbos que ayuden al anuncio del Evangelio con tonada de misericordia, les sugiero la lectura de Evangelii Gaudium en el número 24. Allí se plantea una iglesia en salida misionera que primerea, se involucra, acompaña, fructifica y festeja. Aquí podemos ver cómo Francisco articula la reflexión a partir de esos 5 verbos y luego ponerla en relación con nuestras prácticas en los distintos ámbitos de la caridad. La segunda resonancia la titularía Las llagas santas y gloriosas, querigma y misericordia. Quisiera ahora hacer una reflexión en torno a una afirmación que considero muy importante y que está en el número 69 del documento de trabajo. Dice así: la pastoral de las grandes ciudades incluye la opción por los últimos, porque el querigma tiene una dimensión constitutivamente social cuyo centro es la caridad. Voy a tratar de hacer una aproximación al profundo vínculo que existe entre querigma y misericordia. La Iglesia es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, y todo el pueblo de Dios es el que anuncia el Evangelio. La Iglesia no son solo los obispos, sacerdotes y consagrados, sino que todos los bautizados tenemos la misión de anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que no puede olvidar de anunciar la Iglesia? ¿Qué es lo que tiene primero en su corazón? Lo que necesita anunciar y escuchar es el querigma. Es lo primero en sentido cualitativo porque es el anuncio principal que no puede faltar u opacarse con nada, ni olvidarse para reemplazarse por otras cosas que tengan contenido más profundo. Es necesario un anuncio que habla al corazón y encienda la esperanza. Francisco lo expresa existencialmente así: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo. Camina a tu lado para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. De alguna manera es la traducción de lo que afirma el apóstol Pablo. Vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En Gálatas 2:20. Este es el querigma entonces. Dios te ama, Cristo es tu Salvador, Él vive. Obviamente donde están el Padre y Jesucristo también está el Espíritu Santo. Él es quien está detrás, Él es quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio. Es Él quien mantiene viva esa experiencia de salvación. Es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. Ahora bien, el querigma tiene ineludiblemente un contenido social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del anuncio tiene una inmediata repercusión moral y su centro es la caridad. Cuando miramos el Evangelio de la Resurrección, la aparición de Jesús a los discípulos y luego a Tomás, cuando encontramos a Cristo vivo y resucitado, sabemos que Él no ha querido que se borraran de su cuerpo sus llagas santas y gloriosas. En sus manos y sus pies, en su costado, allí están. Es como que nos dijera que solo podemos entrar en el corazón de Dios si tocamos su costado abierto. Dios se esconde y a su vez se deja ver a través de las llagas de Cristo. Y sabemos que Cristo sigue llagado. Y acá tomo distintas llagas del Señor que recoge el documento del trabajo, particularmente entre los números 74 y 77. Cristo sigue llagado en personas y familias enteras en situación de calle, en gran cantidad de inmigrantes que quieren insertarse, en los vendedores ambulantes que viven al día, en los cartoneros que rescatan su pan entre las obras, entre los presos que detrás de las rejas reclaman en medio de condiciones inhumanas, en los que están solos y angustiados,
en la chica que está en la calle en consumo y en riesgo de trata de personas, entre los que están situados entre la enfermedad y la muerte, en los que lloran a un ser querido que perdieron en la pandemia. Estas llagas en carne viva de nuestra ciudad que registra el documento de trabajo son las llagas del cuerpo de Cristo que desde la cruz clama: tengo sed. La experiencia de vivir el querigma es la experiencia de la misericordia de Dios que no nos descarta, sino que se hace cargo. Esta experiencia nos tiene que llevar a nosotros a no descartar a nadie y a organizar nuestras comunidades para convertirnos en esas comunidades que sigan los pasos de Jesús. Al leer Fratelli Tutti, en el capítulo 2 de la carta, encontramos un comentario muy bello de la parábola del buen samaritano. Allí el Papa señala que el buen samaritano necesitó del posadero para acompañar y cuidar bien al hombre herido en el camino. La necesidad del nosotros. Esto es la necesidad de la comunidad. No son hechos aislados de una persona aislada, sino de una comunidad que abraza el dolor del hermano, de la hermana. Entonces se trata de organizar nuestras comunidades en torno al principio de la misericordia, poniendo manos a obras concretas. Y esto implica poner en marcha procesos que se sostengan en el tiempo. Uno no improvisa instrumentos de misericordia. En la historia de la Iglesia hay mucho pecado y también muchísima santidad. A nosotros nos conmueve el testimonio de muchos hombres y mujeres que han llevado la luz de la misericordia a los lugares de sufrimiento y de dolor. Jesús le dice a Madre Teresa: ven, sé mi luz, llévame a esos lugares donde no soy conocido. Han hecho obras grandes con los más pequeños, para con los más pobres, pero lo que más nos conmueve es su exquisita humanidad. Han partido el pan con los hambrientos de esta tierra, pero sobre todo se han partido a sí mismos. Han partido la propia vida para defender la dignidad de todos. Abrirnos al sufrimiento humanizará nuestras comunidades de fe, las hará más evangélicas, más fraternas y por consiguiente más misioneras. Este es el paso evangélico de la generosidad a la comunión, donde la pregunta es la de Jesús al ciego, al borde del camino: ¿qué querés que haga por vos? En Marcos 10. No olvidemos que ese evangelio ha sido otro de nuestros íconos en el camino sinodal. La pregunta se puede traducir así: ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu dolor? Don Orione dice: en la puerta de este hogar no se te preguntará quién te recomienda, de qué nacionalidad sos, qué religión tenés. Solo se te preguntará cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor. Tercera resonancia: conversión del corazón. Hay un bello texto en el documento de trabajo, está en el número 84. Dice así: los más pobres nos ayudan a cambiar los estilos de vida hacia una existencia más austera y menos consumista, a crecer juntos en humanidad. Cristo, que se identificó con los más pobres, se acerca a nosotros a través de ellos. Y aquellos que quizás veíamos como asistidos son redescubiertos como sujetos organizados y como tesoros de la Iglesia. La conversión de la mirada que surge en la vida compartida nos invita a ser y comportarnos como amigos y hacer crecer en la ciudad la amistad social. Es evidente que no hay conversión de estructuras pastorales si no hay conversión de mirada. Hay un pasaje del Evangelio que conviene leer y releer. Está en Lucas 14. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que estos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa.
Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no te pueden corresponder, y se te recompensará en la resurrección de los justos. Aquí encontramos una bienaventuranza, como también encontramos otra en el contexto del lavatorio de los pies. Sabiendo estas cosas, serán dichosos si las practican. Este Evangelio de Lucas 14 habla de sentarse a la mesa y de sentar a la mesa, con la fuerza que tienen los encuentros en torno a la mesa para Jesús. Es una invitación a la fraternidad y a la amistad social. Traigo a la memoria otro texto del Papa. Una iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el despojado, en el desnudo, en el enfermo. Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión del corazón. El problema no está en darle de comer al pobre, o vestir al desnudo, o acompañar al enfermo, sino considerar que el pobre, el desnudo, el preso, el desalojado, tiene la dignidad de sentarse en nuestras mesas, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse familia. No se trata solo de dar de comer al pobre, sino de considerarlo digno de sentarse en nuestra mesa, de ser parte de nuestras comunidades, de ser parte de nuestra familia. Se trata entonces de conversión del corazón. Entonces hay algo que nosotros tenemos que revisar una y otra vez en nuestras prácticas concretas y preguntarnos cuál es nuestra mirada. En distintos espacios de la pastoral de la caridad hablamos habitualmente de los asistidos. Y así muchas veces los dejamos afuera de la vivencia concreta de las comunidades. Por un lado, la comunidad. Por otro lado, los asistidos. A veces nos preguntamos por qué los más pequeños, los más pobres, participan de otros espacios de modo concreto y organizado, como pueden ser a través de otras organizaciones sociales o a través de las iglesias pentecostales. Puede suceder que los pastores prediquen mejor que los curas, puede suceder. Pero tendríamos que preguntarnos por qué sucede. No para que no participen de otros espacios, sino plantearnos por qué no participan en la vida de nuestras comunidades. Y es que tal vez los tratamos como asistidos y no como miembros de la comunidad, que están sufriendo y que tenemos la esperanza que se pongan de pie, que sean protagonistas de la vida de nuestras comunidades y aporten el don valioso que Dios sembró en su corazón, la misión que Dios le confió a esa hermana y a ese hermano. No olvidemos 1 Corintios 12. Si un miembro sufre del cuerpo, todos sufrimos con él. Entonces, la participación en la vida concreta de las comunidades es una perspectiva de lo que llamamos desarrollo humano integral. Que los pobres sean parte real de nuestra comunidad, que vivan como miembros de nuestra familia. Las categorías iglesia, familia y cuerpo aquí entonces van de la mano. Cuarta resonancia, integración socio-urbana. En el documento de trabajo aparece el concepto de integración urbana, por ejemplo en el número 72, no solo. Es un término que el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia en el año 2007 tomó del artículo 31 de la Constitución de la ciudad, para expresar una realidad distinta de la que expresan los términos erradicación y urbanización. No es la única forma de pobreza en la ciudad, pero la población que vive en las villas y asentamientos es el 9% de la población de la ciudad, es decir, más de 250.000 personas, de las cuales el 43% aproximadamente tienen menos de 17 años.
¿Cómo se fueron conformando estos barrios populares? Un deseo ha puesto en movimiento a miles de mujeres y hombres, el anhelo de progresar, de vivir mejor, de luchar para brindarles un futuro mejor a sus hijos. De esta manera, cientos de familias en cada una de las ciudades han tenido la dignidad, han tenido la dignidad de construir sus viviendas y han transformado basurales o lagunas en barrios obreros. Es que los pobres no solo dan que pensar, sino que piensan, no solo despiertan sentimientos, sino que sienten. Los pobres no padecen la injusticia solamente, sino que luchan contra ella, dice Francisco. Los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado o al menos tiene ganas de olvidar. Las familias de las villas son hijas de la cultura popular latinoamericana. Cultura viene de agricultura, es lo que hace crecer. Cultura es todo aquello que un pueblo realiza para superar la muerte, optando por la vida y la libertad. Esto es lo que hacen la mayoría de los vecinos de estos barrios. Habitualmente se habla de urbanizar las villas. Urbanización hace referencia a lo que la ciudad le da o le puede aportar a la villa. Tal vez mejor sería hablar de integración sociourbana. Este es un concepto que busca proponer la cultura del encuentro, ya que también las villas aportan y pueden aportar mucho al todo de la ciudad. Esto comienza por reconocer al pueblo que vive en estos barrios como sujeto colectivo con su cultura, su lenguaje, su modo de razonar, su ritmo, sus símbolos. Esto no es populismo, es sencillamente respetar al otro como otro. En este encuentro los barrios pobres recibirán mucho, pero debemos reconocer que ellos ya aportan mucho. A modo de ejemplo podemos enunciar la vivencia de una esperanza cristiana que genera historia, porque sabe que Dios quiere la felicidad de sus hijos aquí en la tierra, aunque estén llamados a la vida feliz del cielo, porque Dios creó todas las cosas para que todos puedan disfrutarlas. Otro ejemplo es el entramado de solidaridad que sabe hacerse cargo de situaciones de dolor y de deseos de vivir mejor, y que genera espacios o experiencias de salvación comunitaria. Pensemos en esas mujeres que se reúnen y hacen un comedor comunitario. No piensan solo en sus hijos, sino en los hijos de su pasillo, de su manzana. Y cuando la cosa mejora un poco, hacen de ese espacio un espacio educativo, o asumen el desafío que la vida les ofrece como dificultad y se ponen a atender a los chicos y chicas que están en calle con consumo. Generan así experiencias de salvación comunitaria, como dice Laudato Si. También la capacidad de fiesta, aún en medio de las dificultades, y a través de ella las posibilidades de conservar las raíces culturales, es decir, aquello recibido de los mayores. Y esto muchas veces en torno a un querigma que se ha inculturado y que se expresa en esa mística popular con gran potencial de santidad y de justicia social que nace del bautismo. En una gran ciudad aportan, junto a miles de mujeres y hombres, una fuerza económica insustituible y dignificadora, el trabajo. Sobre todo en la construcción de nuestras casas, en la ropa que usamos, las frutas y verduras que consumimos, incluso el cuidado de nuestros enfermos y de nuestros mayores. Y con laboriosidad trabajan con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para cobijar a hijos y nietos. Para integrar es necesario un diálogo entre la cultura urbana y la cultura popular que se da en la villa.
Diálogo que por ser cultural es a la vez político y social, evidentemente. Dice Francisco en Evangelii Gaudium 210. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. El último punto, y con esto termino. Tierra, techo, trabajo para el desarrollo humano integral. En este último apartado quiero mencionar dos temas. Por un lado, la realidad del AMBA, que expresa el documento de trabajo en el número 72-73. Y por otro lado, la necesidad de la mejor política. Esta es la más alta forma de caridad porque se ocupa del bien común. También en el documento de trabajo hay algunas referencias al tema de la política. La pandemia, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto la existencia del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. Se da un entramado de relaciones muy notorio. Desde allí entran las cerca de 3 millones de personas todos los días. La mayoría a trabajar, a buscar trabajo, también por salud o por educación, también por alimentos. Un dato de la cuestión social que hoy estamos tratando es que en el AMBA hay más de 1.500 villas o barrios populares de distintas dimensiones. El RENAVAP en la Argentina, el Registro Nacional de Barrios Populares, habla de 4.416 villas y barrios populares en toda la Argentina. Por otro lado, tenemos experiencia de que entran o se dan en la ciudad de Buenos Aires muchas protestas y reclamos. ¿Será porque Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires? En 1974, nuestro país tenía 4% de pobres, en números absolutos entre 800.000 y 1 millón de personas. Hoy hay por lo menos, si no más, 40% de pobres, en números absolutos cerca de 16 millones de personas. La mitad niños, niñas y adolescentes. Este es un dato contundente de la realidad. La pobreza y la desigualdad ha ido creciendo y consolidándose. Hago referencia a estos datos para afirmar que en nuestro país resulta imprescindible para la amistad social superar la distancia con los últimos, con los más pobres. Esta brecha, esta grieta, si se la puede llamar así, es más profunda que las grietas políticas o ideológicas. Como sabemos, muchos que tenían una ideología hoy tienen otra. Otros que pertenecían a un espacio político han pasado a otros. Lo que se consolida es la distancia con los últimos. En Fratelli Tutti, en el número 233, el Papa dice: la procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no es solo ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de nuestros hermanos, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. El primer paso es sostener la escucha atenta de los más pequeños y pobres, de los más rotos, de los últimos. Sus preguntas, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones poseen un valor hermenéutico de la realidad. Desde la periferia, la realidad se ve distinta. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Tenemos que tomar conciencia que es verdaderamente dramático luchar diariamente por lo mínimo vital, escapándole así a la muerte.
Tal vez el anhelo que el pueblo pobre tiene se resume en 2 palabras: vivir bien. El Papa Francisco, que ciertamente es un hombre que sostiene la escucha de los más frágiles, traduce esto en un programa de acción: tierra, techo, trabajo. Se expresa así el deseo de una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Este vivir bien tiene como fruto la paz social, y esto tiene sabor a evangelio. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Para ello necesitamos rehabilitar la política, necesitamos de la mejor política. Hombres y mujeres que buscando el bien común puedan integrar y dialogar con los pobres, con los excluidos, y les permitan sentarse a las mesas de las decisiones, sobre todo en aquellas que afectan a sus vidas. Es decir, que en el corazón de cada proyecto estén los más pobres, no solo como destinatarios, sino como protagonistas. Esto que vale para la política vale también para la vida de la Iglesia. Muchos integrantes de los llamados movimientos populares sostienen que tierra, techo, trabajo para una Argentina con desarrollo humano integral tiene que ver con estas propuestas, por ejemplo. Cuando se dialoga, ¿no?, con los movimientos, surgen propuestas de este tipo: crear puestos de trabajo, recuperar la capacidad de ahorro, poblar la patria con nuevos pueblos jóvenes, posibilitar comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas, integrar ciudades con acceso al suelo y a la vivienda social, conectar el territorio nacional con una red de transporte multimodal, reactivar la producción con nuevos asentamientos industriales, cuidar la casa común. ¿Qué pasaría si se los escucha y se arma un plan con propuestas de este tipo? Bueno, hasta aquí mis resonancias al capítulo 2. Hacer juntos un camino, compartiendo con los pobres la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Muchas gracias.